Hola, sean bienvenidos todos a la red de Yukino. Soy Roberto Hernán y junto con Levi Aries estaremos contándoles sobre una diversidad de temas relacionados con lo espiritual, así que no se vayan a perder esta primera emisión. Hola de nuevo amigos, soy Levi y aquí en la red de Yukino estaremos hablando sobre muchos temas en relación a lo espiritual y sobre toda la misma existencia de los saltos entre los conceptos sobre la filosofía. No se despejen que ya empieza el programa. Hola, soy Aries y hoy estaremos explicando sobre algunos temas de la realidad espiritual y su función entre la realidad de lo material. Además, estaremos conversando sobre uno de los temas más descritos por los antiguos magos de la Tierra Celestial. No se vayan que va a comenzar el programa. Muchos magos han escrito sobre algunos temas que han tenido una mayor importancia entre los universos de lo espiritual. Entre estos temas, que antiguamente han estado bajo una descripción significativa, hay una vinculación con el principio de los antiguos saltos y su evolución con la raza de los magos y los édolas. Sin embargo, porque exactamente los magos describen a los saltos como seres de la divinidad, y porque entre el ámbito espiritual muchos magos han estudiado sobre este origen que antiguamente fue parte de un principio. Todo esto lo descubriremos entre el programa de hoy junto con un tema que estará acompañado con un origen sobre lo místico. Bueno, al parecer creo que esta relación con los saltos ha sido solo para la construcción de un origen entre lo divino. Sin embargo, yo pienso, Levi, que entre todos estos temas hay algo que simplemente está registrado entre algunos parámetros de la religión de Sefonía. Sefonía tuvo durante muchos años una construcción sobre esos valores de la reencarnación, aunque según los magos entre sus libros, ellos describen a la misma reencarnación como una cosa que ha tenido trascendencia al origen. Sobre estos mundos ha tenido algún tipo de valor entre algunas realidades de lo visible, por lo tanto la única explicación que pueda quedar entre estos temas es sobre la vida de los magos entre las sociedades más antiguas del mundo dimensional. Tú puedes darme cualquier explicación sobre esta dimensión y su origen, pero sin embargo yo pienso que hay que estudiar este tema, Levi, porque no me indicas sobre cómo ha tenido existencia esta dimensión de lo filosófico y de cómo fue construido entre algunos planos de la dimensión material. La vida de los saltos ha sido solo para dar un principio sobre lo filosófico. La sociedad de los 9 dragones ha tenido entre otros conceptos sobre cómo ha tenido existencia una filosofía sobre el origen del cosmos y metarealidad. La única descripción sobre este principio es que muchos magos han creado no solamente un egregor, sino también una sociedad altamente evolucionada por algunos parámetros de la existencia. Los magos de la sociedad de los 9 dragones han sido desde el principio ocultistas, con una función de crear algunas prácticas sobre la religión de los saltos y su fundamento entre la existencia de lo material. Roberto, creo que desde un punto de vista lo material estos principios tuvieron que llegar hacia algún continente que ha tenido más de 1 millón de años. Para otros que crean en el principio del preludio, esto es considerado como una etapa para la misma evolución y descripción sobre lo antiguo. Hay algunos temas que antiguamente fueron construidos entre su tiempo de lo actual, como la existencia de una raza avanzada o el origen de un mundo que ha tenido antiguamente una formación sobre algunas tierras entre lo material. El punto es, Roberto, que desde hace años se ha tratado de escribir y de estudiar sobre estos temas que han estado antiguamente vinculados hacia la realidad primordial. La magia de los magos ha tenido una vinculación con lo místico. Cuando los saltos crearon estas dimensiones, fueron siendo parte de un principio sobre lo metalúrgico y lo existente. La filosofía de los saltos ha tenido entre mayores estudios sobre una realidad altamente construida. Cuando los magos de cristal existieron, dejaron un legado sobre la existencia de aquellos universos entre lo espiritual. Muchos magos han estudiado sobre otros temas caracterizados por su contenido entre la filosofía mágica, como algunos principios entre algunas dimensiones o la existencia de la divinidad entre otros mundos. Pero hay algo que entre los principios fue siendo parte de una cosa importante, y es la de una construcción sobre un antiguo principio entre el mundo de la realidad. El preludio, que antiguamente fue la creencia entre la reencarnación y el más allá, indica que desde hace años fue construida una tierra en la cual la trascendencia no tiene fin. Esta tierra fue descrita como la isla
isla del dios de la luz. Se cree que antiguamente esta isla fue siendo parte de un principio filosófico, ya que, si recordamos Roberto y Levi, que antiguamente había existido un sobre la vida y su origen con lo meta universal, la mentalidad de aquellos que construyeron ese principio fue siendo parte de un sistema altamente regido por las leyes de la naturalidad y del principio entre la equivalencia. Ahora dime tú, Levi, si tu opinión concuerda con estas funciones de lo filosófico. El preludio es solamente una existencia sobre la vida en general. Yo pienso que muchos magos han escrito sobre esta realidad, aunque desde otra perspectiva, porque según entre otros libros la magia es simplemente una verdadera naturaleza creada por los altos. Hay algunas reglas en donde el preludio puede construir unos límites. En lo general, la existencia de estas antiguas creencias proviene de una antigua tierra llamada la ciudad de los altos. Levi, esta realidad fue una antigua creencia en el dios de la luz, aunque muchos magos que han creado este principio están de acuerdo con la ley equivalencia y las reglas sobre la vida entre lo material, pero hay algunas creencias en donde solamente pueda existir un cambio, como cuando se descubrió que la misma ciudad de los magos fue parte de ese principio. Hay algunos descritos sobre la vida de los altos. Levi, la existencia de los altos ha tenido entre muchos conceptos una realidad sobre aquellos puntos entre la materia y su función sobre la vida. Los altos han tenido entre otros conceptos una creencia sobre el principio de la inmortalidad y sobre el destino de muchos parámetros creados. Los simbolismos fue sin duda una convergencia entre lo antiguo y lo que es antiguamente llamado la unión entre la energía de lo elemental, pero según a tu parecer este principio es representado por otro estado de conciencia en lo que puede estar en una vinculación con lo sagrado y lo divino. Roberto, ese principio a lo que has llamado como divinidad es simplemente un estado entre el intermedio, pero además de eso el preludio simplemente es una existencia bajo lo terrenal y material. ¿De dónde proviene estos principios? De la misma realidad entre lo que ha estado existiendo metafóricamente. Estos principios de los altos ha tenido entre muchos conceptos sobre una realidad en donde los egregor son formados a través de grandes enseñanzas. Un ente de pensamiento creado por un grupo de personas ha tenido el privilegio de crear una antigua creencia filosófica a la cual muchos han llamado el doctrinamiento de la luz o el camino hacia la ascensión divina. Este camino puede llevar inclusive más de 1.000.000 de años, cuando grandes pensadores como el gran filósofo de la tierra de cristal Arielus de Trimaris o la gran escritora de la sociedad de los magos ceremoniales Iralis de Minarias, estos pensadores han escrito una variedad de temas sobre la existencia de los altos y su principio de lo metafísico, pero sin embargo ellos mencionan entre muchos conceptos sobre una gran variedad de dimensiones creadas entre algunos planos de la existencia, tales de los altos y la dimensión de los antiguos ifritis. Pero hay que recordar que sin embargo existe una de las reglas en las que el preludio permite la divulgación del Dios entre la realidad, y es en la de reencontrarse con uno mismo, para poder existir entre más de una función, como ser entre esta misma realidad. Así que Roberto, la única verdad que pueda existir es la de unir y completar una vida sobre lo espiritual y lo filosófico. La realidad de los altos ha sido descrita más de una vez entre algunos principios sobre la filosofía mágica. Levi, yo pienso que esta filosofía tiene como meta en describir sobre más de 1.000.000 de realidades. Los magos han escrito sobre muchos puntos que han existido para estos conceptos sobre la existencia del preludio. Los altos han tenido como principio en crear una forma de antiguos elementos que han tenido más de 1.000.000 de años, pero para mí este principio sobre la existencia de los magos ha tenido entre muchos conceptos una realidad sobre la vida de los antiguos magos de Sefonia. En más de 1.000.000 de descritos sobre la existencia de mundos antiguos, el principio de los altos ha tenido como concepto la construcción sobre un camino altamente formado entre la realidad espiritual, cuando mucho eso significa que estos principios forman parte de esa energía de lo fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que desde hace muchos años los magos han estado buscando el principio sobre la realidad de los antiguos altos. En el universo de los magos pasa exactamente lo mismo, porque siempre se ha formado un principio de lo material y espiritual. Los altos solamente han creado una forma antigua sobre lo que en el preludio se le ha conocido como la llave del nexo dimensional o el nexo entre los planos. Este principio fue antiguamente construida en una formación sobre lo místico, esta magia del nexo.
Levi fue sin duda un sistema sobre la misma vida entre la reencarnación. Muchos llaman a este principio como la fundación entre las velas o la peregrinación de los espíritus. La existencia de esta filosofía fue sin duda una construcción sobre algunos principios entre lo que antiguamente fue formado para la vida de muchos entre el reino de los Agnot y otros para la existencia de otras realidades mayormente moldeadas. Lo que dice Aries es sin duda una razón, por lo cual ha tenido un tema de importancia. Estos magos de la realidad de Sefonia y Agnot han tenido entre sus conceptos un estudio sobre la vida. La explicación de estas escrituras indica que los altos han sido parte de una realidad construida por los divinos fundadores. Los divinos fundadores son antiguamente una raza que ha estado en existencia desde 1.000.000 de años. Levi, la importancia de estos principios fue que antiguamente los magos habían estado construyendo una relación sobre la misma divinidad de los agnotos sefones. Aunque pensándolo bien, esta realidad fue siendo parte un proceso para la construcción entre lo espiritual y lo material. El reino de cristal fue sin duda una de las antiguas realidades más construidas por los magos de bronce y plata desde hace más de 1.000.000 de años. Esta realidad fue formada por esos antiguos parámetros entre lo que simplemente fue siendo una misma creación de lo divino. El dios de la luz es sin embargo una parte de esa antigua construcción sobre la vida de muchos magos entre la concepción de los altos y su función. La existencia de esta realidad fue sin duda una parte importante para esas sociedades secretas que han estado existiendo bajo la realidad de lo natural. Levi, yo creo que esta realidad de los altos ha sido simplemente una construcción sobre lo antiguo, porque desde hace algunos años los altos fueron también una parte importante de los fundadores entre lo divino, es decir, entre una sagrada sociedad sobre lo religioso y lo espiritual. Aunque pensándolo bien, esta realidad ya es sin duda un cambio para lo trascendente. Eso explica por qué desde hace algunos años esta sociedad fue construida. Muchos magos creen que simplemente ha habido una relación sobre lo esotérico, pero en realidad hay algo que tiene que ver con esa realidad sobre lo universal desde hace algunos años. Roberto, este principio fue parte de una creación estructurada por los antiguos magos. Entre algunos estudios de la realidad de los altos, el principio sobre lo espiritual ha tenido como vínculo una asociación sobre algunos parámetros de la cultura de Sefonia. Estos magos, que siempre han tenido una revelación o incluso un pensamiento sobre la energía, ha tenido como base un conocimiento sobre la magnitud de creencias altamente principales tales como la existencia de los mundos, entre el preludio la existencia del dios de la luz y la base de una antigua sociedad que muchos recuerdan como ciudad de cuarzo. Pero entre estos temas existe una posible vinculación con algunos pergaminos que han existido entre más de 1.000.000 de años. Estos pergaminos contienen sin embargo una filosofía sobre la vida de cada principio entre la realidad de los altos. Para muchos magos este principio fue relacionado con algunas realidades que ha existido. La filosofía de los altos es descrita, Roberto, como un principio sobre los mundos y las dimensiones. Aunque se cree su existencia ha estado bajo algunos reglamentos antiguos, esta filosofía sin duda fue una de las más importantes entre la historia de los gremios y las sociedades, según a mi parecer, ya que los dos describen este principio. Esta realidad es sin dudarlo como un principio para la historia de aquellos mundos. Porque simplemente no han construido esa realidad. Yo creo, Levi, que desde hace años la existencia de los altos ha tenido como realidad un precio sobre la misma filosofía y su conocimiento. Para mí esto significa que ya había estado en una especie de construcción entre lo que se ha llamado el camino hacia lo luminoso. La razón de esta filosofía es que ha existido más de 1.000.000 de realidades construidas. Los magos, que siempre han tenido ese principio superior, más que nada sobre esa realidad de lo verdadero y su función como benefactor para la existencia. Levi, la realidad de los gremios ha sido siempre la de construir un mundo principal. Muchos magos no han pensado simplemente en que hay que tratar de vivir sobre ese mismo concepto, pero para otros que han visto ese tema de lo real es simple un principio para lo antiguo. Los magos que han existido entre estos conceptos sobre la filosofía han tenido como vida, y lo digo así porque simplemente ellos lo han tenido como parte de esos principios que han construido entre la filosofía, ya que desde hace años esta existencia tuvo algo que ver con y su función entre lo metafísico y lo real. Gracias por ver la red de Yukino. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver la red de Yukino. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver la red de Yukino. Nos vemos en el próximo programa. Chao.